Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Pues esta lectura es tan ad hoc al día de hoy. Hoy es la exaltación de la Santa Cruz. Y por eso nos habla aquí el Evangelio sobre esa diferencia, así como ha sido exaltada ese báculo que tenía una forma de serpiente, y los que miraban a ese báculo quedaban curados, sanados de esos venenos, de esas mordidas venenosas. Pues de igual modo también nosotros, al mirar ese árbol al que ha sido elevado en ese estandarte Jesús en la cruz, podemos sacar muchos significados de esta lectura del día de hoy. Vamos por parte. Aquí nos hace una observación Jesús, y es algo verdad. Antes de Jesús nadie había subido al cielo. Jesús es el que nos abre las puertas. Jesús es el primogénito en todo. Es el primogénito en subir al cielo y abrirnos las puertas del cielo para que todos podamos entrar. Por eso Él dice que nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Él es el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y Él va a volver al cielo. Y una vez que Él vuelve, nos abre las puertas para todos nosotros. Y entonces nos hace esto. Nos dice esto de así como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Cuando habla de esa serpiente que eleva en el desierto, como ustedes saben en el pasaje del Antiguo Testamento, él se está refiriendo que hubo una época, un momento en el que mientras el pueblo estaba en el éxodo, pasando por el desierto, esos 40 años, hubo un momento en el que ellos pues estaban hablando mal de Moisés. Y habían unas serpientes venenosas que los mordían y morían. Entonces ellos rogaron a Moisés que intercediera por ellos. Moisés ora al Señor y el Señor le dice que él haga una serpiente de bronce. Es un estandarte con una serpiente de bronce. Normalmente utilizamos este texto en plan apologética contra los hermanos que nos dicen que no se puede hacer ningún tipo de imagen. Eso está prohibido por la Biblia, y esto es uno de los textos que se utilizan para decir que ese no es la intención, ni tampoco es no la intención del Dios que pidió eso. Tampoco era una prohibición taxativa y universal. Lo que él estaba prohibiendo en ese momento, cuando el Señor prohíbe el no te harás imagen de nada en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, lo que el Señor se refiere a que no te hagas una imagen para adorarla. Eso es el sentido de ese texto. No te hagas una imagen de idolatría, una imagen la cual tú la tienes como si fueras un Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Por eso le prohibía a ellos, como también nosotros. Hoy en día ningún católico se hace o tiene una imagen para adorarla como un ídolo. No, nosotros tenemos imágenes de santos, de la Virgen María, de Jesús, y solamente son imágenes que nos recuerdan a esa persona. No es que el cuadro, no es que la imagen, no es que el yeso, la talla en sí tenga algún poder. Es que nos recuerda y nos representa a la persona. Y así vemos también que el Señor no estaba prohibiendo las imágenes, sino que Él lo que decía era que no te hagas ídolos.
no te hagas ídolos. Por eso él después le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce. Entonces el Señor no estaba contradiciéndose, ¿de acuerdo? Sino que él no había prohibido en ese sentido las imágenes. Si no, nadie pudiera tener imágenes. No podíamos tener imágenes de nuestra madre, de nuestros hijos. No pudiéramos tirar fotos. No servirían las obras de arte. No se pudieran tener obras de arte. No se pudiera tener el dinero, que también tiene imágenes. Entonces, ven, si vamos a lo absoluto, si vamos a lo radical de esa prohibición, pues qué difícil fuera, ¿de acuerdo? Ni los libros de colores de los niños no aprenderían a dibujar, porque estaría mal hacerse una imagen. ¿Ven? Entonces no era el sentido del Señor. Ahora en el plano espiritual, vamos al plano espiritual, que es lo más importante. Esa serpiente que mordían a los israelitas, pues significa ese pecado que a ti y a mí nos ha mordido, ese pecado que nos ha hecho daño, ese pecado que nos ha apartado del Señor, que nos lleva a la muerte. Todo aquel que peca es reo de muerte, dice la Sagrada Escritura. Y así como esa picada de muerte, esa mordida del pecado ha causado en nuestra alma para hacernos daño, para matar la vida de la gracia del Señor, así también, pues el Señor en su inmensa misericordia, pues así Él también fue elevado como estandarte, para que a través de Él encontráramos la sanación a ese pecado. En Jesús es que está el perdón de nuestros pecados. Gracias a su sangre y agua, esa gracia derramada por Él en la cruz, esa moldida del pecado que hay en nosotros, cuando vamos y miramos a Él y le pedimos con un corazón contrito y humillado, le pedimos perdón por nuestra falta, Él derrama su amor, su misericordia sobre nosotros y nos limpia y nos sana de ese pecado, de esa herida mortal. Así ha sido elevado el Señor para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, no muera con el pecado, sino que se salve a través del que está exaltado en la cruz. Y así actuando, por eso también la lectura de la segunda carta, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ahí, que es la que se lee ante el Evangelio, ahí nos decía, ese Jesús que ha sido exaltado por someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Entonces viene después la frase que puede ser el centro de toda la Sagrada Escritura. Es lo más bello, lo más hermoso que tiene la Sagrada Escritura. Estas palabras que nos dice el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y va más allá, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Dios no ha mandado a su Hijo para que condene al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos se salven. Dios no predestina a nadie a la condenación. Dios predestina a todo el mundo para que se salve. Es su deseo, es su voluntad. Lo que pasa es que tú y yo elegimos mal. Él por eso nos dice, aquí te ofrezco la vida y la muerte. Y nosotros elegimos la muerte. Pero no es Dios. Dios quiere que tú te salves. Dios por eso te dice, elige la vida. Elige la vida. Por eso envía a su Hijo para que tú tengas vida eterna en Él. Para que te salves, para que seas feliz. Para que toda tu vida, toda tu existencia esté en sus manos y seas verdaderamente feliz, porque así con Él vas a resucitar en el último día y reinarás con Cristo por toda la eternidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.